Ok, entonces cerremos esto y ponemos la clase de hoy. Entonces, esto, vamos a ver funciones de varias variables. Entonces, como recién le estaba comentando, la clase pasada vimos funciones vectoriales. Eran funciones cuyo dominio era un subconjunto de los reales, o quizás todos los reales, y su imagen estaba en Rn. ¿Bien? Ahora vamos a hacer al revés. Entonces, recordemos brevemente, o sea, dados dos conjuntos A y B, una función básicamente es una regla que a cada elemento del conjunto A, ¿bien?, le asigna exactamente un único elemento del conjunto B. ¿Bien? Es una regla que me dice, agarrar un puntito, un elemento que esté en A, decir, ¿a dónde va a parar en B? Eso es una función. ¿Bien? Entonces ahora lo que vamos a definir es función de varias variables. ¿Bien? Entonces una función ahora tenemos acá n variables. ¿Bien? Es una regla que asigna a cada n tupla. Cuando digo n tupla me estoy refiriendo a esto, a un vector que tiene n coordenadas. ¿Bien? O sea que va a ser de la forma x1, x2, xn. Muchas veces esto lo voy a tratar de escribir así como x barrita, ¿bien? Como pensando como si fuese un x negrita. ¿Bien? Entonces, para no tener que escribir todas las coordenadas, las pongo así de manera compacta. Entonces, ¿qué es una función de una variable? Bueno, es una función que me dice que para cada vectorcito de n coordenadas le asigno un único, ¿bien?, número real. ¿Bien? O sea, salgo de un vector y es que lo llamo x barrita, y a f de x barrita lo que me da es un número real. ¿Bien? Entonces, eso sería una función que está definida en algún subconjunto de Rn y voy a parar a R. ¿Bien? Entonces, el dominio, vamos a describir acá, el dominio de la función f es esto, justamente lo que está diciendo, es un subconjunto de Rn. ¿Bien? Entonces, el dominio va a estar metido en Rn. Podría llegar a ser todo Rn. Formalmente, ¿qué sería el dominio de una función f? Bueno, van a ser todos los x barritas en Rn, tales que f en x barrita está bien definida la función. El rango o imagen, en algunos libros lo pueden encontrar esto con la palabra rango. Cuando encuentran rango, lo que significa es, básicamente es la imagen. A lo mejor para rango lo han encontrado en las transformaciones lineales a veces. ¿Qué es? Va a ser un subconjunto ahora del rango, o la imagen está en los reales, un subconjunto de los reales, ¿eh? O sea, en el conjunto de llegada de la función. Bueno, y formalmente, como lo definimos, van a ser justamente todos los i que están en R, para los cuales existe un punto del dominio, tales que f de ese punto me devuelve el i. O sea, tenemos la misma definición que teníamos para funciones de R en R. Y por último, lo que tenemos es el gráfico de una función. ¿Bien? Y el gráfico ahora va a ser un conjunto, un subconjunto de Rn más 1. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes van a ser el gráfico? Bueno, van a ser todos los puntos ahora de la forma x1, x2, x3, xn, xn más 1, ¿bien? Tal que los primeros xn, fíjense, los primeros de acá, las primeras coordenadas, estas pertenecen al dominio de la función. Mientras que la última coordenada, el xn más 1, es justamente hacer f de los primeros n valores. Eso está en. Bien, o sea que si lo escribo en forma compacta, es esto. ¿Quiénes serían el gráfico? Bueno, son todos los x en Rn más 1 de la forma x barrita, f de x barrita. Bien, con x barrita que pertenezca al dominio de f. Bien. Fíjense que esto es lo mismo que teníamos para cuando teníamos funciones de si el n lo hago igual a 1, o sea, tendría una función que voy de R en R. Bueno, y el gráfico es justamente eso, eran los x, f de x, ¿bien? Los xy. Eso es lo que estamos acostumbrados nosotros a. Cuando decíamos gráfico de una función, ¿qué hacíamos? Era justamente, agarrábamos, poníamos dos ejes, este lo llamábamos los x, este lo llamábamos y esta curvita de acá no era más que este punto de acá, no era más que un x, f de x.
¿Bien? Entonces fíjense que tiene la misma forma, la misma pinta de esto que tengo acá. Solo que ahora la única diferencia es que este X no va a estar en la recta, sino va a estar, no sé, en el plano o en R3, ¿bien? Entonces sería una cosita, sería algo acá. El gráfico, ya a este X barrita va a tener una coordenada, no sé, que sea, va a estar acá el X barrita, ¿bien? Porque va a tener dos coordenadas, y eso me va a dar un punto de la función. Y ese va a ser el X barrita, f de X barrita. Y eso lo puedo hacer para cada punto del dominio. Entonces cuando lo hago para cada punto del dominio, en vez de tener una curva, lo que voy a tener acá es una superficie. ¿Bien? Y lo que me dice, a cada punto que tenía acá de X barrita, lo mandas a algún punto acá de la superficie. A este lo mando acá, a este lo mando acá. En definitiva, es lo mismo que teníamos antes, pero en vez de tener una curva, lo que tenemos es una superficie. ¿Bien? Una Okay. consulta, profe. Sí, sí. ¿Esto se aplica únicamente para funciones inyectivas? No. Puede ser que dos puntos vayan a parar a la misma. O sea, lo que estoy dibujando acá es como que esto, después lo vamos a denotar así para no confundir esto, Z, porque es la tercera. No, porque podría ser, si yo te dibujo, por ejemplo, o sea, ¿qué sería una función? Si una función ahora que vaya de R2 a R, que sea constante, y bueno, es que cuando teníamos de R en R una función constante, que teníamos es, lo que nos daba era una recta así. Bueno, ahora una función constante lo que nos va a dar es un plano. Siempre a la misma altura. Entonces, fíjate que ahí deja de ser inyectiva, porque todos los puntos del dominio van a parar a un mismo valor, al valor z igual a, no sé, supongamos que es la función 3. ¿Bien? Entonces, constante igual a 3. Quiere decir que es un plano de altura igual a 3. Y ahí esa función no es inyectiva. Entonces, quizás lo que te confunde, no hay que confundir cuando yo estoy diciendo acá que le asigna únicamente un único elemento es para que esté bien definida la función. Lo que estoy diciendo es que el X barrita va a parar a un único f de X barrita. ¿Está bien? O sea, como si yo agarro el punto, supongamos que tengo una función definida en R2. Si agarro el punto 1, 2, bueno, f de 1, 2 va a parar a un único punto. Es como que no puede ir a parar a dos puntos de los reales. Eso es lo que... Nada más. Pero sí puede ser que la función, que para dos X barritas distintos, la función, su imagen sea el mismo. ¿Bien? O sea que sí podría pasar... Ahí está. Que f de un x1 barrita sea igual a un f de x barrita. Eso sí es permitido, y en este caso la función dejaría de ser inyectiva. ¿Bien? Y esto es un ejemplo. Acá, este es un ejemplo más bestia que pasa para todos los puntos del dominio. La función vale lo mismo. ¿Bien? Sería una función constante. ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto, bien. Ok, entonces acá hay algunas observaciones con lo del gráfico. Bueno, notemos que solo podemos dibujar el gráfico de f cuando n igual a 1, que eso es lo que estábamos acostumbrados a hacer. ¿Bien? Entonces, muchas veces lo que vamos a llamar que esto, al gráfico lo vamos a llamar como que es una curva en el plano, ¿bien? Que era el primer dibujito que había hecho cuando dibujaba solo acá esta curvita de acá. ¿Bien? Y cuando n es igual a 2, ¿bien? Lo que vamos a decir del gráfico es una superficie en el espacio, que es lo que me quedó acá. ¿Bien? Es como una alfombrita, una cosa así. Bien, para n, si ya estoy de dominio 3, no podría, porque el gráfico siempre está fíjense, está en Rn más 1. Entonces lo que estoy diciendo, bueno, podemos dibujar cosas en R2, porque si el n es 1, si el n es 2, me va a quedar que es en R3, lo puedo dibujar, pero ya cuando el n es más grande, por ejemplo, n igual a 3, ya estaría el gráfico metido en algo de R4, que ahí no lo puedo dibujar. Bien, y observación, cuestiones de notación, casi siempre lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con esto, con n igual a 2 y n igual a 3, aunque todas las definiciones lo damos para un n arbitrario. ¿Bien? Pero bueno, cuando estamos trabajando con n igual a 2, en vez de denotar f de x1 o x2, muchas veces lo que vamos a hacer es denotar así como f de xy. ¿Bien? Como que a la primera coordenada la llamo x y a la segunda coordenada la llamo y. ¿Bien? Y si estamos con n igual a 3, lo que vamos a hacer es a la primera coordenada la llamo x, a la segunda la llamo y a la tercera la llamo z.
¿bien? En vez de denotar como x1, x2, x3. Si a alguien le gusta más escribir así, como x1, x2, x3, está perfecto también. Entonces veamos algunos ejemplos de funciones y definamos su dominio, su imagen. Entonces la primera función que nos dan es esta. La función es f de xy. Lo que tengo que hacer es multiplicar la variable x por la variable y después le tomo raíz. ¿Bien? O sea, básicamente acá lo que tengo es una función, una f, que está definida, bueno, justamente en su dominio de f, que va a estar incluido en R2, o sea, porque tengo dos variables, la x y la y va a parar a R, ¿bien? Algún subconjunto de R. Entonces la idea es ver quién es este dominio y quién acá estaría como la imagen de f, y queremos ver quién es este. ¿Bien? Entonces, dominio. Dominio dijimos que era un subconjunto de Rn, como ahora el n en nuestro caso es 2, van a decir que son todos los x de R2 donde la función está bien definida. Entonces, ¿cuándo va a estar bien definida esta función? Bueno, siempre y cuando que x por y sean mayores o igual a 0. ¿Bien? Entonces, el dominio de la función me queda que son todos los xy en R2 tales que x por y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Bien? Entonces, este producto va a ser mayor o igual a 0 cuando ambos sean mayores o igual a 0 o ambos sean menores o iguales a 0. ¿Bien? Por lo tanto, lo que me queda es, vamos a pintarlo así, esto de acá, este subconjunto de acá sería el primer cuadrante, ¿bien? Donde ambos son mayores o iguales a 0, e incluye los ejes, ¿bien? Porque tengo el mayor igual a. Entonces me queda todo esto, sería todo el primer cuadrante de acá. Y ahora vamos para los otros, lo que me queda era que ambos sean menores o iguales a 0. ¿Bien? Entonces lo que me queda es este tercer cuadrante de acá, es esto, también incluye los ejes. ¿Bien? Y todo esto. Entonces, el dominio es la unión de estos dos subconjuntos, es la unión del primer cuadrante con el segundo cuadrante. ¿Bien? Ese va a ser el dominio de la función. Ahí está bien definida mi función. Ahora lo que queremos calcular es quién es la imagen. Bueno, yo digo que la imagen va a ser la semirrecta 0, infinito. ¿Bien? Y al 0 lo tomo, por eso está un corchete ahí. ¿Bien? ¿Cómo puedo probar eso que es la imagen? Bueno, yo digo que la imagen es esta. ¿Bien? Porque, bueno, en efecto, digo, si elegimos y igual a 1 en la función, tengo que mi función ahora, o sea, lo fijo el y que sea igual a 1, y el x va a quedar libre. Entonces, el x, al poner y igual a 1, es como que me vengo a esta altura acá del dominio, entonces el y puede tomar cualquier valor mayor o igual que x. ¿Bien? Sería como esa recta de ahí. Bueno, y entonces la función ahora que me termina quedando es raíz de x. Si yo evalúo mi función en el x1, porque me quedaría x por 1, me da x. ¿Bien? Entonces, en esta recta que yo pinté en rojo acá, que esa sería la recta x1, ¿bien? La función vale siempre raíz de x. Y ya sabemos que la función ahora, si yo a esta función la puedo ver como h de t igual a raíz de t, bueno, ya sé que esa función es sobre cuando voy desde este dominio a este dominio. ¿Bien? Por lo tanto, como la f en x1 es igual a esta función, ¿bien? Como esta era sobreyactiva, o sea, quiere decir que su imagen es todo esto, bueno, la f, que es la misma que la h, también va a ser. ¿Bien? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es, bueno, directamente decir, ¿cómo pruebo que la imagen es esto? Bueno, agarro cualquier punto que viva acá y veo que existe un xy, tal que f de xy me da ese puntito. ¿Bien? Entonces eso me diría que sobre, porque lo hago para uno arbitrario, entonces como es arbitrario quiere decir que vale para cualquiera. ¿Bien? Entonces cubriría toda la recta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, agarremos y digo, bueno, agarro acá un z. Z mayor o igual que 0. Este es el que juega el rol del z.
Bueno, entonces yo lo que necesito encontrar un xy tal que f de xy me devuelva z. Bueno, y yo lo que digo entonces es que lo único que me hace falta es que al x y al y les hago tomar el valor z. Luego, si yo hago f de xy, bueno, como x e y valen z, en realidad lo que estaría haciendo es f de zz. ¿Bien? Por eso me aparece esto acá. Entonces tengo que hacer la raíz cuadrada de zz al cuadrado, ¿bien? Y esto en un principio me quedaría el módulo de z, ¿bien? Si lo elevo al cuadrado y tomo raíz cuadrada. Pero, ojo, el z era positivo. Por lo tanto, este módulo de z sé que me va a quedar z. ¿Bien? Entonces, perfecto. Recuperé lo que quedaría. ¿Bien? O sea, fíjense, un punto estaba en la imagen y, o z, ahora llamémoslo, esto de acá, es como que les cambio la notación y digo z. O sea, ¿quién es la imagen de f? Bueno, son todos los z en R, tal que existe un x barrita, o sea que en este caso, como estamos en R2, va a ser de la forma xy, perteneciente al dominio de la función, tal que f de xy me da z. Bien, eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, elegimos cualquier z y encontramos quién tiene que ser el xy en el dominio, tal que f de xy me da z. Y esto lo hicimos para cualquier z mayor o igual que 0, por eso decimos que es sobre. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Por mi parte, sí, profesor. Genial. Bien, vamos a otro ejemplo entonces. Tenemos esta función ahora. F de xy es el logaritmo de x más y menos 2. Bien, entonces de nuevo, estamos teniendo una función, la f, que va a estar definida en algún dominio, que eso es lo que tenemos que encontrar, que está incluido en R2, porque tenemos dos variables, y va a parar a una imagen de f, que está incluida, pues ya decir igual que R. Bien. Bien, entonces veamos quién es el dominio y quién es la imagen. Entonces el dominio justamente va a ser todos los puntos de x, y donde mi función logaritmo está bien definida. Entonces, ¿dónde está bien definido el logaritmo? Bien. El logaritmo está bien definido siempre y cuando esto sea mayor o igual que 0. Bien. Entonces de ahí sale que esta ecuación de acá van a ser todos los xy en R2 tales que x más y menos 2 sea mayor o igual que 0. ¿Bien? Pido eso para que cuando lo evalúe acá tenga sentido. ¿Bien? Yo el logaritmo lo podía evaluar siempre y cuando la variable sea mayor o estricta que 0. ¿Bien? Entonces pido esto, que x más y menos 2 sea mayor o estricto que 0. Bueno, y de acá puedo despejar, no sé, y en función de x, podría haber despejado de x en función de y. Y lo que me está diciendo acá es que y tiene que ser más grande, o sea, esto es equivalente a pedirle que y sea más grande que 2 menos x. ¿Bien? Entonces, lo que agarro es dibujo la recta y igual a 2 menos x, sería esa línea punteada, y ahora lo que me dice es que el y tiene que ser mayor a estricto, por eso me queda la línea punteada, no son parte del dominio los y igual a 2 menos x, ¿bien? Sino van a ser parte del dominio todos los y que sean más grandes a esa recta, ¿bien? Por eso me queda esto de acá, ¿bien? O sea, básicamente lo que me queda es como un semiplano, ¿bien? Y esto se extiende hasta el infinito. Entonces el dominio de la función es esto que estoy pintando en rojo. ¿Bien? Pues justamente esta zona, este subconjunto de R2, es el que satisface que x más y menos 2 es siempre más grande que 0. Bien, ahora de nuevo, hagamos la imagen. Bueno, tenemos de nuevo dos formas de hacerlo. Una sería tratar de llevar esta función de dos variables a una función de una variable. ¿Bien? Entonces, haciendo una de las otras dos variables iguales a 0. ¿Bien? Entonces, fíjense, si yo agarro y elijo x igual a 0, tengo que las funciones me quedaría en 0y, me quedaría que es el logaritmo de y menos 2. ¿Bien? O sea, esto de acá, cuando x igual a 0, fíjense acá, entonces, perdón, acá, x igual a 0 y el y está definido para todo esto de acá, para los y mayores a estricto que 2.
Profe, disculpe, Sí, ¿da lo mismo si despejamos y que si despejamos X? sí, es lo mismo, es lo mismo. Ok, gracias. Y acá podría haber hecho, yo hice x igual a 0, podría haber hecho y. Y de hecho quizás hasta era más fácil en vez de poner el x igual a 0, poner x igual a 2. Entonces no me quedaba este menos 2 de acá. Y directamente me quedaba, o sea, si yo hago ahora f en 2i, en vez de ponerlo en 0, me quedaría, fíjense, si pongo en 2i, acá quiere decir que va un 2 y acá un i, el de 2 se me cancela con ese 2 y me quedaría el logaritmo de i, que es como más fácil a lo mejor de ver. ¿Bien? Entonces, si lo hubiese evaluado en el 2i, sería toda esta recta de acá. Bien, entonces lo que estábamos diciendo, lo que queríamos ver que la imagen eran todos los reales. Bueno, yo digo que la imagen va a ser todos los reales. ¿Por qué? Bueno, pues digo, si por ejemplo, si lo evalúan el x igual a 0, la función la que me queda es el logaritmo de i menos 2. Y esta función, ahora defino esta función h de t como logaritmo de t menos 2, y esta ya sé que es sobre, si considero el dominio 2 infinitos, ¿bien? O sea, a todos los puntos de la forma de que vivan en este subconjunto 2 infinito, lo voy a mandar al menos infinito infinito, ¿bien? Quizás más fácil de ver, a lo mejor era lo que estaba diciendo, en vez de, si esto de acá, vamos a escribirlo arriba, si en vez de evaluarla en 0, la evalúo en 2, bien, la función que me queda acá, f, entonces en 2i, me va a quedar directamente, esto desaparece y me queda el logaritmo de i. ¿Bien? Y entonces ahora la función que tendría que considerar es h de t directamente es el logaritmo de t, y esa función, ahora la voy a estar, ¿dónde va a estar bien definida esa función? Para los i, fíjense, mayores estricto que 0. ¿Bien? Entonces acá no tendría que ser un 0, sino iría perdón, no tendría que ser un 2, sino iría un 0, y ahora es más claro a lo mejor eso, si lo ven así, que la función logaritmo de t, cuyo dominio es el 0 infinito, es sobre, o sea que va a parar, me cubre todo el menos infinito infinito. ¿Bien? Y eso recuerden de análisis 1, que el gráfico del logaritmo es algo así, ¿bien? Crecía, se me iba hasta infinito y sigue decreciendo acá hasta menos infinito tanto como yo quiera, ¿bien? Entonces lo que estamos diciendo es que sus valores cubren todo el eje Y. Eso es lo que estamos diciendo. Bien, otra Profe, forma, sí, da lo mismo tomar cualquier X. sí, es lo mismo, Ahí no. Ah, es lo mismo eso. Eso, yo acá había tomado el x igual a 0, porque a lo mejor era más claro verlo acá, pero me parece que es mejor si tomamos el x igual a 2, porque después como que nos queda más claro quién es esta función h, que es el logaritmo de t, y esta ya sabemos que es sobre. Pero sí, podrías tomar cualquier x y va a valer. ¿Bien? La bien. única Gracias. diferencia es que dependiendo del valor de X, hay que ir cambiando el dominio. Exactamente. Es como esto. Dependiendo de dónde yo me pare, que x tome su valor, el dominio de y para la variable y va a variar. ¿Bien? Mientras el x es más grande, la variable y va a poder empezar a tomar valores negativos. ¿Bien? Siempre va a ser más grande que la recta 2 menos x. O sea Bien. que lo que tiene que tener de importancia Sí. es que también que sea sobreyactiva. Sí o sí tiene que cumplir que sea sobreyactiva. No, en este caso justamente queremos probar que la imagen es todo R, ¿bien? O sea, es justo sobreyactiva, pues yo dije, estoy afirmando acá que la imagen es todo R, ¿bien? Bueno, para ver eso, entonces lo pruebo, ¿bien? Entonces, una manera de decir, bueno, fíjense, si yo agarro en un punto particular que sea el 2 y, ¿bien? O sea, para todos estos puntos en verde, la imagen de toda esta curva en verde lo que me estaría dando es justamente todos los reales, eso es lo que estoy diciendo. En toda esta curva en R, en verde, va a parar a todos los reales. ¿Bien? Porque justamente esa curva en verde es como hacer directamente el logaritmo de i. Y el logaritmo de i era una función
que me cubría, es como que esto que dibujé acá horizontal viene a ser este eje que acá está vertical. ¿Bien? O sea, eso es lo que me está diciendo. Para cada t, tengo un h de t, ¿bien? Que es el valor de h de t lo veo acá en el eje vertical. Entonces me dice, el logaritmo lo que tiene es que para cada t me va a dar un ht, y moviéndome acá desde 0 a infinito puedo cubrir todos los valores de la recta, ¿bien? Me da toda la imagen acá. Me da todos los reales. Por eso decimos que es sobre. Bueno, ahora lo único que hice es, a esta es como que la pienso así horizontal, pero es lo mismo. La otra forma, o sea, entonces hicimos una forma llevándolo a una función de una variable. Y la otra forma es como hicimos recién. Es decir, bueno, si estos son todos los reales, agarro cualquier numerito real. A este lo llamo z. ¿Bien? Entonces, de nuevo, tengo que encontrar acá un punto de la forma xy tal que f de xy vaya a parar a este z. ¿Bien? Yo quiero probar y ver que existe dos puntitos xy tal que ese z es de la forma f de xy. ¿Bien? Bueno, entonces lo que digo es, dado ese z, un punto que va a parar ahí es el de la forma a x lo hago igual a 0. ¿Bien? Y a z lo hago igual a y ahí lo hago igual a e a la z más 2. ¿Bien? Bueno, fíjense, si ahora yo hago f en ese punto, lo que me va a dar es f en ese punto, me da f en 0, e a la z más 2, y lo que me va a dar era, si yo lo evalúo, me queda el logaritmo de 0 más ese punto, más la variable y menos 2. Entonces, el 0, la variable x no me suma nada, y a la variable y le tengo que restar 2, y por eso me queda el logaritmo de e a la z. Entonces, el logaritmo de e a la z me devuelve el z. ¿Bien? O sea, lo que estamos diciendo que dado ese z, sé quién es el xy, tal que f de xy me devuelve el z. ¿Bien? O sea, lo que estamos diciendo que dado ese z, el f de xy es f de 0 e a la z más 2. Y este punto es correcto que pertenece al dominio. ¿Ya? Para x igual a 0, ¿quiénes iban a ser los puntos que estaban en el dominio? Irán todos los y más grande que 2. ¿Ya? Y este es más grande que 2, porque el exponencial es siempre positivo. No importa cuál sea el valor de z, sea positivo o negativo, el exponencial es positivo. ¿Bien? Entonces al 2 le estoy sumando algo. Por lo tanto, este numerito de acá, ¿bien? O sea, este numerito de acá, uy, se me fue. Fácil así. Este numerito de acá es 2 más algo positivo, entonces está perfecto que vive acá. Entonces es parte del dominio. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Ese z sería mayor o igual a 0? Como No, exponente. no, ese z justamente puede ser cualquiera, porque fíjate que yo estoy Son diciendo. las enteras directamente. Exacto, son los reales. ¿Ya? Porque es como pensar en la función logaritmo. Bueno, el logaritmo, ¿qué tenía que pasar? Que el argumento tenía que ser positivo. Ahora, que el argumento sea positivo me podía dar después, no importa, era un número positivo o negativo. O sea, porque si el argumento es positivo pero es más chico que 1, me va a dar algo que es negativo. ¿Ya? Y Claro, si lo que tengo acá... Por más que sea el exponente negativo, se hace el cambio de base, ya queda positivo. Más el 2 ya queda positivo y algo mayor a 2. Exactamente. Eso. ¿Sí? Veamos otro ejemplo para aclarar. Ahora tengo esta función. Sí, dale. Una pregunta. ¿No puede pasar que si nosotros fijamos uno de los valores, Sí. la imagen que obtengamos no sea la imagen posta de esa función? O sea, sino que sea un subconjunto que pertenezca a la imagen. Sí, podría pasar, podría pasar. O sea, la forma más, o sea, como la forma donde no le vas a errar es hacer esto, ¿no? Es agarrar un punto y ver que existe alguien en el dominio tal que f de ese punto,
f del punto del dominio me devuelve el que tenía en la imagen. O sea, esto como esto de acá lo que me está diciendo, bueno, en esta funcionó porque no importa para cuáles ponían, me volví a dar toda la imagen. Sí, puede ser que yo agarre un punto, o sea, acá por cómo están definidas las funciones va a pasar para cualquier punto que yo agarre, ¿bien? Pero puede ser una función que esté definida de una manera más rebuscada y sea cierto que no me dé toda la imagen, ¿bien? Claro, claro. En esos casos nos conviene ir por la segunda forma. Claro, exactamente. O sea, Ah, imagínense si yo hubiese definido que mi función sea esta, pero para los que están, justamente para todos los de la forma, todos los puntos de la forma 0 y con i más grande que 2, defino que la función no es el logaritmo de esto, sino, o sea, la defino por partes, sino que me dé 1. ¿Bien? Entonces es cierto que si yo fijo la variable que sea x, bueno, no importa, siempre de f, perdón, que fijo la variable x igual a 0. Entonces, por cómo está definida la función de prepo, f de 0i siempre me da 1. Y ahí no estaría probando que es realmente que su imagen son todos los reales. ¿Bien? Lo que tendría que hacer es moverme a un x distinto, donde ahí sí voy a ver que su imagen son todos los reales. O sea, está bien la observación que hace. Lo que acá estamos haciendo es que como nos paramos en cualquier punto, no con todas las funciones va a valer eso. Es cierto. dale, gracias, profe. De nada. Bien, veamos otro ejemplo, el ejemplo 3. Entonces ahora lo que nos dan de nuevo esta función definida en R2, ¿bien? Y voy a parar a R. Entonces muchas veces, cuando nosotros teníamos funciones de R en R, ¿qué decíamos? Agarramos y teníamos la notación. No, que voy a lápiz. Y igual a f de x, ¿bien? O sea, y igual a f de x, ¿bien? Cuando tenía una función que iba de R en R. Bueno, ahora voy a ir de algo de R2 en R, entonces la notación que vamos a usar es esta. ¿Ok? Es z igual a f de xy. ¿Bien? Es como que agarro en el dominio viven los xy y la imagen va a estar en el eje de z. ¿Bien? Entonces, de nuevo, busquemos el dominio de esta función. Entonces, para que esta función esté bien definido, lo que tengo acá adentro, esto de acá, vamos a usar otro color. Esto de acá tiene que ser mayor o igual que 0, ¿bien? Entonces es lo que estoy pidiendo acá. Eso es para que la función esté bien definida. O sea, un par xy va a estar en el dominio siempre y cuando esto sea mayor o igual que 0. ¿Bien? Bueno, y esto fíjense que lo puedo reescribir de esta forma. Lo puedo reescribir, o sea, paso el x y el y para este lado, y lo que me queda es que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual a 3 al cuadrado. ¿Bien? O sea, al 9 lo escribí como 3 al cuadrado. Y esto de acá es justamente la ecuación de una circunferencia centrada en 0, 0 y de radio 3. ¿Bien? O sea que el dominio de la función vive en R2, es un subconjunto de R2, ¿y quién va a ser? Es este círculo de acá. Es el círculo que tiene radio 3 y está centrado en 0. ¿Bien? Y en realidad acá tengo un mayor o igual que 0, entonces me dice eso. Perdón, ya, y que cuando lo paso por este lado me queda un menor o igual que 0. Entonces, con el igual me dice que los que están a distancia 3 del 0 son parte del dominio, o sea que contiene el borde. ¿Bien? El dominio contiene el borde. Y cuando es menor quiere decir que contiene a todos los de adentro. ¿Bien? O sea que el dominio, lo que me queda es esto que estoy tratando de pintar acá. Bien. Entonces, ahí es donde está bien definida la función. O sea, ahora veamos cuál es su imagen. ¿Bien? Bueno, yo digo que la imagen es el 0,3, el intervalo 0,3. ¿Bien?
y copiando lo que hacíamos en funciones de RNR, bien que hacíamos para funciones de... Se me perdió el lápiz de la tableta. Acá está. ¿Qué hacíamos? Teníamos el dominio acá abajo y la imagen era esta de acá, en este eje. Bueno, ahora estamos haciendo lo mismo. Lo que voy a hacer es la imagen, la voy a poner sobre el eje de las zetas. Bien, voy a copiar un poco con esta notación que usamos acá. Acá la imagen estaba sobre el eje de las Y. Bien, dibujamos el plano así, como X, Y. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dibujar en el espacio. X, Y están abajo y Z es la dirección esta vertical. Bien, entonces yo digo que la imagen es justamente acá, que voy desde el 0 hasta el 3. Bien, esa es la imagen. Entonces, chequeamos que eso es cierto. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, digo, en efecto, si Y llega a ser igual a 0, ¿bien? Si Y es igual a 0, es como que estoy en este parado, en este punto en Y, o sea que me muevo con los X sobre el eje X. ¿Bien? Es como que me voy a poder mover desde el -3 hasta el 3. ¿Bien? Dentro del dominio. No me muevo, es como que no tengo, solo me muevo de atrás para adelante, ¿bien? Pero estoy clavado en el centro acá, en I igual a 0. No me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. El I lo clavé en 0. ¿Bien? Entonces lo único que me puedo mover es para atrás o para adelante, acá sobre el eje de las X. Entonces, si I igual a 0, la función que me queda es 9 menos X al cuadrado. Bueno, y esta función ahora es una función de RNR, básicamente, la 9 menos X al cuadrado, que va a estar bien definida en este intervalo, en el -3, 3. ¿Bien? Y ya sabemos que esta función ahora sí es sobreyectiva del -3, 3 al 0, 3. ¿Bien? O sea, esta es la forma que hacíamos de fijar una variable. Y la otra, si no, lo que podemos hacer es de nuevo. Yo digo que la imagen es todo esto. ¿Bien? Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo de prepo, ¿cómo es esto? Agarrar y encontrar, fijar cualquier valor de z acá. Bien, quizás ahí no se ve, así. Fijo el valor de z y tengo que encontrar un x, y que estén en el dominio tal que f de x, y me dé ese valor de z. ¿Bien? Entonces, esta es la otra forma. Entonces, eso, fijo cualquier z que esté en el 0, 3, y yo lo que quiero ahora es encontrar un x, y que esté dentro de este círculo, tal que f de x, y me dé el z. ¿Bien? Entonces digo, el que hace falta, el que me sirve es, hago la variable y igual a 0, y a la variable x le hago tomar el valor 9 menos z al cuadrado, y todo eso a un medio. ¿Por qué? Porque si yo evalúo ahora la f en este punto, ¿qué tengo que hacer? Es, la f como estaba definida, o sea, fíjense de acá me queda. Ahora estoy haciendo que el x vale algo, que es todo este choclo de acá, y el y es igual a 0. Entonces el y desapareció y lo único que tengo que hacer es 9 menos todo ese choclo al cuadrado. Entonces me queda 9 menos todo ese choclo al cuadrado. Cuando lo elevo al cuadrado se me va hasta un medio, entonces lo único que me sobrevive es 9 menos z cuadrado. Entonces ahí me queda 9 menos 9, se me cancelan, y menos con menos se me hace más, y me queda de nuevo z cuadrado. Entonces tengo z cuadrado raíz cuadrada. Bueno, esto en un principio sería el módulo, pero como el z es positivo, por eso no tengo que poner el módulo. ¿Bien? Entonces, perfecto. Dado, lo que hice es, dado un z que vive en este intervalo 0, 3, encuentro quién es un xy que esté en el dominio, tal que f de ese xy me devuelve el z. ¿Bien? Y como esto lo pude hacer para cualquiera que esté en este intervalo, entonces puedo concluir que la imagen es todo el intervalo 0, 3. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces vamos un paso más. Encontramos el dominio, encontramos la imagen. Tratemos de graficar ahora esta función. Bueno, el gráfico entonces sabemos, va a ser un subconjunto de Rn más 1. ¿Bien? Y como el n acá es 2, lo que me queda acá que el gráfico, quizá no se entiende bien ahí, pero esto es un 3.
creo que no sé si lo mejor o lo empeoré. Bien. Esto está en R3. Bien. ¿Y quiénes van a ser? Bueno, son, como era, son los puntos de la forma X y Z, tales que X y Y tiene que estar en el dominio de la función. Entonces, que estén en el dominio de la función, tiene que satisfacer esto de acá, que X cuadrado más Y cuadrado sea menor o igual que 3 al cuadrado. De ahí saco esa condición para X y Y. ¿Y qué pasaba con Z? Bueno, Z justamente tenía que ser F de ese XY. ¿Y cómo está definida la F acá? Como 9 menos X al cuadrado menos Y cuadrado. Entonces de ahí sale esto de acá. Básicamente con lo que estoy diciendo son, ¿quién es el gráfico? Son los XY, esta parte de acá, que están en el dominio, los XY que están en el dominio. Bien, esa era la condición que había puesto acá. Y la segunda, el Z, tenía que estar en la imagen. Bien, el Z es justamente F de estos que están en el dominio. Bueno, entonces tratemos de entender un poquito quién es este conjunto de acá de R3. Bueno, van a ser entonces los X y Z, bien, acá está mal. Estamos diciendo que estamos en R3. No en R2. Bien. Tales que X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser menor o igual a 3 al cuadrado. Bien. Y Z fíjense que de acá puedo elevar esto al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que Z cuadrado es igual a 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Al menos X cuadrado y al Y cuadrado lo paso sumando por este lado. Entonces de acá saco esta ecuación que es Z cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado igual a 3 al cuadrado. ¿Sí? Y lo que tengo, y no es cualquier Z, sino es siempre de acá, yo sé que estoy trabajando con Z mayores o iguales que 0. ¿Bien? Entonces, esto de acá, lo que me está diciendo la primera ecuación de acá, esta es la ecuación de una esfera de radio 3, centrada en el origen y de radio 3. ¿Bien? Eso sería para si tomo cualquier X y Z. ¿Bien? Pero ahora tengo que tener cuidado que esto de acá me está diciendo, bueno, pero no es para cualquier Z, sino para los Z mayores o iguales que 0. ¿Bien? Entonces, como tengo un Y acá, ¿bien?, se tienen que cumplir ambas al mismo tiempo. Entonces, la intersección de este conjunto y este conjunto es justamente el hemisferio superior de la esfera. ¿Bien? Que es lo que traté de dibujar acá. Sería esto de acá en rosa. ¿Bien? Esta sería la esfera de radio 3. ¿Bien? Y solo me quedo con los Z positivos por la condición que tenía. ¿Bien? De Z mayor o igual que 0. Y fíjense que solo, o sea, la cáscara, ¿bien?, que cubre la esfera, porque tengo un igual ahí, ¿bien? O sea, son los X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, o sea, perdón, Z cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 o igual a 3 al cuadrado. Acá tengo una igualdad, ¿bien? De esa igualdad, que viene de esta, lo que me está diciendo es que tienen que ser iguales a 3 al cuadrado, ¿bien? O sea, son los que están y viven justo en la cáscara, ¿bien? No es que no los de adentro. Entonces, básicamente lo que me hace esta función es agarro un XY que vive acá dentro del círculo y lo tiro a algo que está en el hemisferio superior de la esfera. ¿Bien? Eso es lo que hace la función f. ¿Bien? O sea, la f agarra un punto de acá y lo manda a la cáscara. ¿Bien? O otra forma que lo pueden ver es como que agarro, y acá es cuando le quede bien lo de la imagen, es como medio que agarran este círculo de acá del dominio, en el origen, y es como que lo van a levantar, lo pueden levantar acá hasta altura 3. Es como que esto que tenía acá chatito lo inflé, ¿bien? Y me quedó justamente en la cáscara esta que tengo acá. Eso es lo que me hace la función. O sea, algo que tenía en el plano que era chato,
me hizo ahora que tenga, que viva en R3. Eso es lo que hace la F. ¿Queda claro? ¿Dudas? Profe, para Sí. que tuviéramos todo el espacio que está dentro de ese círculo, digamos, Sí. tendría que tener un menor igual en vez de un igual, ¿no? Z menor igual a la expresión. Claro, o sea, como conjunto sí, tendrías que tener un... acá no un igual, sino un menor igual. Lo que pasa... No sé, ahí ya en, dejaría- en realidad dentro de la raíz te tendría que dar un valor positivo para que se te vuelva todo una esfera. Por eso también coincide con que en este caso nos da como la mitad, porque si tomamos un z negativo, dentro de la raíz nos quedaría un valor negativo y eso no tiene como una solución dentro de los reales. No, hay es que forma. no, lo que pasa, el Z te lo da esto, porque es justamente, fíjate, es lo que yo puse acá, que Z era f de x y. Entonces, esto estamos asumiendo ya que, no, o sea, el Z es el valor que toma esta raíz, y esto va a ser siempre mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, de ahí sale que el Z es siempre mayor o igual que 0. ¿Bien? Lo de que la raíz, que el argumento de la raíz sea siempre mayor o igual que 0, esto lo estoy pidiendo acá en el dominio. ¿Bien? Y la otra cosa es, o sea, es cierto lo que vos no me acuerdo quién preguntó recién, o observó, que esto, o sea, es solo la cáscara porque acá tengo un igual, ¿bien? Si tuviese un menor igual es como que sería la cáscara y todo lo que tengo acá adentro. Pero ahí ya dejaría, no podrían, tendría, es como que para tener la cáscara y todo lo de ahí adentro, ¿de dónde viene esto? De Z. ¿De dónde venía el igual? De igualar esto. Z igual a esa cosa de acá. ¿Bien? Z igual a esto. Es como f de x y igual a eso. ¿Bien? Entonces, de ahí viene el igual a. Si yo tengo un menor igual, es justamente lo que me estaría diciendo que la función es menor igual que esto. ¿Bien? Y fíjate como que si yo si lo tuviese así como un sólido, en que toma todos los puntos que están acá adentro, dejaría de ser una función. Porque lo que estaría diciendo es que para cada punto que tengo acá, no es que va a parar algo de la cáscara, sino es como que va a parar a toda una cantidad infinita de puntos. Y ahí dejaría de ser una función, porque una función era a cada puntito del dominio le asigno uno solo de la imagen. ¿Bien? Entonces el que le asigno de la imagen es justamente el que vive sobre la cáscara. No sé si queda claro eso. Sí, profe, o sea que siempre que tengamos funciones en 3 dimensiones, como que no vamos a tener un espacio, digamos, sino como... No sé Pero cómo no va a tener un sólido, sino una cáscara. Eso. Bien, gracias. Bien, perfecto. Bien, ahora fíjense eso, ya recién alguien preguntaba el Z. Acá consideramos Z que era mayor o igual que 0. Bien, si yo hubiese puesto ahora menos la raíz, bueno, el dominio iba a ser igual a lo que hicimos antes, a este caso de acá. Porque lo único si le pongo un menos acá, para que esta función esté bien definido, no importa si el menos entra acá afuera. Lo importante es que lo que tengo acá adentro esté bien definido. Entonces, vamos a sacar la misma condición de acá. Entonces, por eso digo que como dominio va a ser igual al anterior. La imagen ahora, si la otra iba, que la imagen era 0,3, bueno, esta al ponerle un menos adelante, lo que me va a quedar que la imagen es el menos 3,0. ¿Bien? De ahí me sale esto, de tener este menos acá. ¿Bien? Porque tiene que ver con ese menos que tengo acá adentro. Y bueno, y entonces ahora en vez de tener el hemisferio superior de la esfera, lo que me va a quedar en el gráfico es el hemisferio inferior. ¿Bien? Pero también de nuevo es la cáscara. ¿Sí? Una consulta, profe. Dale. ¿Qué pasa si dentro de la raíz tenemos, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado nomás? ¿Ahí nos daría como radio infinito de circunferencia? O sea, lo que nos limite el radio vendría a ser el término independiente. Claro, o sea, va a tener, si vos acá, o sea, el problema acá es que le estamos restando x cuadrado más y cuadrado, ¿bien? Por ejemplo, si yo hubiese puesto acá un más y un más,
el dominio va a ser todo R2, ¿bien? Porque esto de acá adentro siempre sería mayor o igual que 0. ¿Bien? Lo que pasa es que la imagen ya no me va a dar la cáscara de la esfera, me va a dar otra cosa. ¿Bien? No sé si es eso la pregunta. Sí, es como para entonces, para limitar el radio, una forma de decir, tiene que ser un número independiente y las Claro. variables tienen que ser negativas. Claro, exactamente. Porque si vos ya... Eso, si borro el 9, chao, es como que su dominio es en realidad un único punto que es el 0, 0. Porque es el único punto donde estaría bien... O sea, si acá es como que tacho el 9 este... Bien, me olvido por un momento y me quedo con la función que f de xy es menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, ¿dónde está en qué xy está bien definida esta función? Solo en el 0, 0. Como que su dominio sería un único punto. ¿Bien? Entonces tendría la función que al 0, 0 lo manda ¿a dónde? Al 0. Y ahí se me terminó. ¿Bien? O sea, su dominio es el 0, 0, la imagen es el 0 y listo. Claro, quedaría un punto, no menos quedaría Claro. otra cosa. Claro. Y ahora si te cambio y te pongo un más acá, chao, el dominio son todos los reales. ¿Bien? No, perdón, todos los reales no, son todos los puntos del plano. ¿Bien? Porque eso está bien definido para todos los puntos del plano. Y si quieres como ejercicio, estaría bueno qué pasa si hago o sea, tachemos el 9 y a uno lo dejo con menos y a otro lo dejo con más. ¿Bien? Entonces, ahí sí voy a tener ciertos subconjuntos de R2 donde esto va a ser positivo y donde esto va a ser negativo. Entonces, donde esto es positivo, está todo bien, ahí va a estar bien definida la función, y donde esto es negativo, no, las voy a tener que sacar del dominio. ¿Bien? O sea, puedo hacer una mezcla de cuando cambio los signos. Me va a quedar algo así parecido como un primer ejemplo. Quedaría como un semicírculo dentro de un plano, como un Profe, semicírculo. si uno es negativo y el otro es positivo, ¿no se iría ocupando todos los reales? Si uno tiene, o sea, hay que plantear y poner, o sea, lo que yo quiero es, imaginémonos que tenemos acá menos x más y, entonces quiero ahora que menos x al cuadrado más y cuadrado sea mayor o igual que 0, que eso es equivalente a decir que y el cuadrado, y cuadrado tiene que ser x mayor o igual que x al cuadrado. ¿Bien? Entonces ahí tienen que empezar a jugar cuando se cumple esto de acá. ¿Bien? Eso lo pueden poner con módulo y básicamente al plano. O sea, ahora lo que antes dibujaba acá abajo, lo estoy dibujando así como para verlo mejor. Entonces van a tener que hacer las rectas y igual a x, y igual a menos x, y les van a quedar conjuntos donde esto es mayor que 0, donde esto es menor que 0, donde se cumple esto y donde no se cumple esto. ¿Bien? Y ahí donde sí se cumple esto, sí va a estar en el dominio, y donde no se cumple esto, no va a estar en el dominio. ¿Sí? Profe, pero no se cumpliría siempre, porque siempre va a existir algún y que sea mayor o igual que x. Sí, pero no cualquier, es como que no podés agarrar cualquier punto del dominio. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, quizás es más fácil. Si lo grafico así acá abajo, como los xy, esto es x, y esto es y. Entonces, si yo tomo el x que sea 3 y el y que sea 1, este puntito de acá, bueno, no cumple esto. Porque acá me quedaría 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado es 1. Y 1 no es más grande que 9. O sea que este punto no es parte del dominio. ¿Bien? Entonces, al dominio voy a tener ciertos sectores donde sí se cumple esta ecuación, van a ser parte del dominio, y donde no se cumple esta ecuación, no va a ser parte del dominio. ¿Sí? Sería raro el dibujo, porque podríamos hacer ahí aplicar raíz cuadrada de los dos lados y que nos queden valores absolutos. Eso. Sí, háganlo, no quiero hacer, se los dejo como ejercicio. Si quieren lo vemos la clase que viene. Si a alguien le surge alguna duda. Pero eso, ¿está bien? Piénsenlo con valor absoluto. Entonces, si quieres acá tenés que decir eso, valor absoluto y más grande que valor absoluto de x. Entonces, ahora fíjate, cuando el y sea positivo, el valor absoluto te va a quedar y.
cuando el i sea negativo te va a quedar menos i, entonces ahí anda despejando y vas a ver que vas a partir este plano en subconjuntos donde es válido esto y donde no es válido esto, donde no vale esta cosa, esta desigualdad acá. Entonces, donde sí vale la desigualdad, te va a definir, esos son puntos que sí van a estar en el dominio, y donde no vale la desigualdad, esos son puntos donde no va a estar. ¿Bien? Es parecido a lo que hicimos acá. ¿Bien? Solo que acá todo el plano, ¿bien? Me quedó partido en dos conjuntos. ¿Bien? Entonces, todo esto que habíamos pintado acá en rojo es donde sí valía la desigualdad, entonces eran parte del dominio. Es como si ahora lo graficamos así a esto como lo tenemos ahí abajo. O sea, esto es X. Esto es Y. Lo que habíamos era la recta 2 menos X. Que iba a ser algo así. Y me parece, si no me equivoco, lo que me está quedando, el I tiene que ser, lo que habíamos pintado en rojo es como esta parte del plano acá. Entonces esa función está bien definida para esta parte del plano y lo que habíamos, y en Z la imagen lo que vimos es que me iba a dar todos los reales. Lo que no hicimos es el gráfico de esta función. ¿Bien? Pero esto que pintamos acá abajo, acá en rojo, es equivalente, si lo vemos como en R3, a pintar esta parte del plano acá. ¿Bien? Y eso es lo que estábamos haciendo en esto. Entonces, para este caso, si pongo uno con signo más y otro con signo menos, también no me va a quedar una circunferencia y no me va a quedar todo el plano, sino me van a quedar ciertas regiones del plano acá. ¿Sí? Y después acá, esta sería la altura Z. ¿Se entiende o no? Sí, por mi parte sí. Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Entonces, eso, se los dejo esto, háganlo como ejercicio. Y cualquier duda lo vemos la clase que viene. Ok, entonces, definimos que era una función de varias variables, ¿bien? Básicamente una regla que a vectores del plano o del espacio les asigno un numerito real. Definimos que era cuál era el dominio de la función, la imagen y el gráfico. ¿Bien? Y ahora lo que queremos hacer es definir el concepto de límite de una función y también la noción de continuidad de funciones de varias variables. Una pregunta, profe. Sí. Acá en las funciones de varias variables, la traslación y la simetría sigue funcionando de igual modo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que si le sumo 3 a la función, se mueve 3 veces para arriba y si le pongo el menos, se invierte para abajo y todo eso. Sí, ahora, o sea... La pregunta sería cómo funcionaría si pongo menos X, menos Y. Eso sería dar vuelta a los dos, pero si pongo menos X, ya... Claro, eso. Una cosa es esto, ¿no? Lo que hicimos acá. Que acá le poníamos un menos ya al Z, ¿no? Y es lo mismo si yo le sumo acá un más 3, o sea, estoy levantando el gráfico. Bueno, si acá imaginemos que lo tengo así, si no está el positivo, o bueno, si estaba el negativo también, estoy levantando el gráfico. ¿Bien? Pero, lo que teníamos antes, o sea, porque antes tenías esto de acá, f de x, queda un i, y a lo que voy tener, me parece lo que vos me querés preguntar, qué pasa si le cambio un signo acá o le sumo algo a las variables. Claro, o sea, en la parte del signo se tendría que negar todo el vector. O sea, considerar el opuesto del vector, no de elemento específico. Claro, eso, sí. O sea, si yo quiero ver, antes yo tenía f de 1, y si quería ver si era que yo, par era que valía lo mismo que en f de menos 1. Bueno, ahora, para que sea f de xy, ¿quién va a ser justamente lo opuesto? Es lo que voy a decir. Le tengo que poner el menos a todas las coordenadas. Porque si me falta una, ya no es el opuesto de este vector. ¿Bien? ¿Eso es? Sí, eres. Perfecto. Sí, es eso, sí, está perfecto. ¿Existen Bien. nociones de paridad y eso o no? Sí. Sigue siendo lo mismo. Sí. A ver, gracias, profe.
Bien, entonces, queríamos definir límite, noción de límite y continuidad de funciones, ¿bien? Entonces, lo que primero vamos a definir es algo como, vamos a generalizar esto que tenemos en R, la noción del intervalo abierto, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo se generaliza eso. Lo que vamos a definir es, vamos a llamar, dado un R, esto va a ser un numerito real, ¿bien? Positivo, y fijado un punto en Rn, ¿bien? Vamos a llamar bola que va a ser abierta, ¿bien? De centro A y radio R a este conjunto, ¿no? ¿Bien? Va a ser un conjunto justamente de Rn, o sea, va a estar en el dominio de la función. ¿Quiénes son? Son todos los, o sea, y esto en general, no para funciones, porque como está definido acá, es una noción de qué sería la bola en Rn. Serían todos los puntos de Rn tales que distan del punto A una distancia menor a estricta que R. ¿Bien? O sea, esto lo veo, tengo como el vectorcito A, bueno, ¿quiénes van a ser los que están en la bola esa? Bueno, son todos los puntos o vectores en Rn, tales que la distancia que hay entre ese punto al punto A, esto por eso me lo está dando la norma, es más chico que R. ¿Bien? Entonces, fijémonos, tratemos de expresar esto un poquito más. Yo ahora al x barra lo voy a escribir de la forma x1, x2, x3, xn, y a la barra también como a1, a2, a3, a n. ¿Bien? Entonces, ¿quién sería la bola? Bueno, son todos los x barra, o sea, son los puntos de la forma x1, x2, x3, xn en Rn, tal que, ¿qué es esto de la norma? Bueno, tengo que hacer la resta de los dos vectores y tomarle después la norma. Bueno, entonces restaba los dos vectores y le tomaba la norma. ¿Bien? Entonces la resta es hacer x1 menos a1, coma, x2 menos a2, coma, y así sigo hasta xn menos a n. Y a ese vector le tomo la norma. ¿Qué era la norma de un vector? Era, agarraba y a cada una de sus coordenadas las elevaba al cuadrado y las sumaba. Y a todo eso después le tomaba raíz. ¿Bien? Entonces, esto de acá, vamos a ponerlo con un resaltador mejor. Esta parte de acá, ¿bien? Es justamente lo que exprese es toda esta raíz de acá. Profe, disculpe, ¿de dónde saldría el X? ¿De dónde saldría? El X, el X barra. Porque no nos lo pide como valor en la función. No, por eso, olvidémonos de la función acá. Ahora yo lo que quiero ahora definir es como una noción de generalizar lo que era el intervalo, y ya me parece que se van a dar cuenta porque estoy generalizando lo que es un intervalo en R. Ahora lo que quiero es como generalizarlo a Rn. Entonces lo que voy a definir esto, en Rn voy a definir lo que se llama una bola. Me dan un punto en Rn y un valor real que tiene que ser positivo y defino una bola. ¿Quiénes son? Bueno, son todos los puntos en Rn. Bien, la bola de centro A y radio R van a ser todos los puntos en Rn, tal que la distancia de esos puntos al centro, que sería el A, es más chico que R. ¿Bien? Entonces, el A está fijo, el R está fijo y el X barra van a ser todos los X barras que satisfacen esta desigualdad acá. ¿Bien? O sea, X barra va a estar en la bola si X barra cumple con esto. ¿Bien? Entonces, lo que quiero ver ahora es qué significa esto que remarqué en verde. Bueno, la parte que tengo en amarillo es esto de acá. ¿Bien? Entonces, lo que tengo en verde ahora se transforma en todo esto de acá. Ahí me había olvidado el R, pero ahí lo puse en chiquitito. ¿Bien? Bueno, entonces a esto que tengo acá recuadrado en verde, puedo elevarlo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, me queda esta ecuación que tengo acá. ¿Bien? Se transforma en eso. ¿Bien? O sea, básicamente decimos entonces, un X va a estar en la bola si el X cumple con esto de acá. ¿Bien? Entonces, fijémonos ahora para qué pasa. Si tengo n igual a 1, básicamente lo que tengo es x1 menos a1, o sea que el x1 va a estar en la bola si el x1 menos el a1 al cuadrado es más chico que r cuadrado. Que eso no es otra cosa, decir que el módulo de x1 menos a1 es más chico que r. ¿Bien? Menor a estricto que r. Y eso lo que me va a dar es justamente el intervalo abierto centrado en A y de radio r. ¿Bien? O sea, si n es igual a 1, fíjense que lo que me queda acá
me quedaría la ecuación x1 menos a1 al cuadrado menor que r cuadrado. ¿Bien? Entonces, le tomo raíz a ambos miembros y esto acá, al tomarle raíz, esto se transforma en valor absoluto y acá me quedaría valor absoluto de r, pero el r ya sabía que era positivo. Entonces, le saco el valor absoluto al r. Entonces, la ecuación que me queda es esto, módulo de x1 menos a1 menor o igual que r. Bueno, ¿y eso qué significaba? Si lo expresaba un poquito más, eso que me decía que el x1 era menor o igual que r más a, era menor estricto, perdón, que r más a y mayor estricto que r menos el a1. ¿Bien? O sea que, básicamente, si estoy para n igual a 1, estoy diciendo el x1 está en la bola, o sea, pertenece a este conjunto, si el x1 satisface esto, que viva entre r menos a1, r más a1, que es justamente un intervalo, es el intervalo centrado en a, el intervalo abierto. O sea, básicamente donde la función converge. Pero es que olvidémonos de función acá. Acá estamos trabajando con conjuntos de puntos. Entonces, digo, quiero definir un conjunto de puntos en Rn y lo voy a llamar bola abierta. ¿Bien? Ese conjunto de puntos va a estar asociado a un centro, a un punto en Rn, que lo llamo a barra, y también me va a quedar definido por algo que lo voy a llamar como el radio, que es un numerito real mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, ¿quién va a ser ese conjunto que lo voy a llamar bola? Van a ser todos los puntos de Rn que están a distancia del punto a barra menor que R. ¿Bien? Ese es mi conjunto de Rn. Y lo que estoy diciendo, bueno, acá escribimos un poco qué significaba esto, que lo tenía de manera tan compacta, es esta ecuación de acá, es lo equivalente. Entonces, lo que digo, bueno, fíjense que si n es igual a 1, esto que tengo en verde acá es como que si n es igual a 1, todo lo que viene acá, esto de acá desaparece, ¿bien? Lo único que me sobrevive es esta ecuación, x1 menos a1 al cuadrado menor o igual que r cuadrado. ¿Bien? O sea, lo que me está diciendo, el x1 está en la bola si x1 menos a1 al cuadrado es más chico que r cuadrado. Bueno, y eso es lo que yo digo, que eso es lo mismo, es equivalente a decir que el módulo de x1 menos a1 es más chico que r. Y si uso ahora la definición de módulo, ¿qué me está diciendo esta ecuación de acá? Esta ecuación de acá es equivalente a lo que puse acá abajo. Que el x1 tiene que vivir entre r más a y el r menos a, que es este intervalo acá. O sea, que es un intervalo de longitud 2r centrado en a. Entonces, el x pertenece a la bola, si el x1 pertenece a la bola, si el x1 vive en ese intervalo. ¿Sí? Eso sería para n igual a 1. Ahora, si voy para el caso de n igual a 2, es como que tendría el x1 menos a1 más x2 menos a2. ¿Bien? O sea, si n es igual a 2, lo que me queda es x1 menos a1 al cuadrado más x2 menos a2 al cuadrado menor que r cuadrado. Y esto de acá, justamente, es la ecuación de una circunferencia centrada en el punto A1, A2, ¿bien? Y de radio R, que es lo que quise graficar acá. ¿Bien? Y sería solo la parte de adentro, ¿bien? El borde no, porque acá tengo un menor estricto. ¿Ok? Entonces, para n igual a 1, la bola es básicamente el intervalo abierto, centrado en A y de radio y de longitud sería 2R. Bueno, para n igual a 2, lo que me queda de la bola es el disco centrado en A y de radio R. Y si hacen para n igual a 3, lo que me va a quedar es justamente, para n igual a 3 me quedaría x1 menos a1 más al cuadrado, x2 menos a2 al cuadrado, más x3 menos a3 al cuadrado, menor o igual que r cuadrado. ¿Bien? Y lo que me da eso justamente es la ecuación de una esfera en R3
central en A y de radio R. ¿Bien? Y como tengo como también voy a tener el menor estricto, lo que me va a pasar es que voy a tener el interior justamente ahora de la cáscara. No tengo la cáscara, sino todo lo que está acá adentro. ¿Bien? Entonces acá queda más claro porque a eso lo llamamos bola. ¿Bien? Y así se generaliza para cualquier dimensión. Entonces, la bola es básicamente la generalización de lo que teníamos como un intervalo abierto en n igual a 1. En n igual a 2 lo que nos va a quedar es un disco, y en n igual a 3 justamente lo que nos queda es una esfera. ¿Sí? Siempre se va a tomar en este caso que la bola sea los extremos abiertos. Eso es como Sí. para que no tome Sí. la cáscara, nada más. Exacto, sí, exacto. Eso. Por eso puse acá, o sea, en algunos libros, pues después ven, nosotros vamos a trabajar con esto, con la bola abierta. ¿Y qué significa que sea abierta? Es que acá voy a poner un menor estricto. ¿Bien? Para la bola cerrada, tengo que poner un menor igual, y ahí estaría considerando cáscara e interior. Y si pongo solo un igual, lo único que considero ahí es cáscara. ¿Bien? Entonces, cuando le llamamos abierta, es que en realidad nos interesa el interior, y la cáscara no la estamos considerando. ¿Bien? Estas palabras abiertas, de eso, tienen que ver más con nociones de matemática, de conjunto abierto, conjunto cerrado, que tienen que ver con topología, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Bien? Para nosotros esto es, la vamos a llamar a la bola, y es como abierta, pues nos interesa el interior. ¿Bien? No consideramos, básicamente lo que nos interesa, no consideramos el borde, la cáscara. ¿Bien? Y eso es así porque estamos considerando el menor estricto. Para seguir con esta noción de tener el intervalo abierto. Ok. Si quiero considerar pedazo de la bola abierto y pedazo cerrado, es un quilombo definirlo, ¿no? Claro, con una única ecuación no lo vas a poder, exactamente. No es como, acá era fácil que ponías corchete paréntesis. No tenés acá una forma de poner corchete paréntesis en esta expresión, exacto. Bien, entonces vamos a dar la definición de límite de una función. Entonces, vamos a agarrar el A, va a ser un puntito cualquiera en Rn, no tiene por qué estar en el dominio de la función. ¿Bien? Justamente cuando tomamos límite, recuerden que nos acercamos tanto como querríamos a ese punto, pero no tenía por qué estar en el dominio de la función. Entonces tenemos una f que estará definida en su dominio, ¿bien? Pero lo que sí le vamos a pedir que a ese f que este A no es cualquiera, sino que tiene que incluir puntos arbitrariamente tan cercanos como yo quiera a la. La idea es poder acercarnos a la por puntos del dominio. ¿Bien? O sea, esto era en R, que decíamos, a lo mejor teníamos la función, esa, no me quiero muy feo. Esta era la recta, y teníamos la función definida en este intervalo abierto y queríamos ver qué pasaba en este límite de acá. Entonces lo que podíamos hacer es, está bien que este puntito justamente no pertenecía al dominio de la función, por eso había puesto un paréntesis, pero nos podíamos acercar a ese puntito de manera tan cerca como quisiéramos, viniendo por acá adentro. Bueno, es lo mismo lo que queremos decir acá. Bueno, y justamente la definición formal es lo mismo que teníamos en R, donde en vez de lo que vamos a hacer es cambiar en alguna parte donde decía valor absoluto por norma. ¿Bien? O sea, vamos a decir que el límite de f de x barra, cuando x barra tiende a barra, ¿bien? Es L. ¿Bien? Ok, si lo expreso así en coordenadas, lo que estaría diciendo que el límite de x1, x2, x3, xn, cuando tiende a 1, a 2, a 3, a n, ¿bien? De la f en ese punto. Es L, lo mismo, si para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta, tal que siempre y cuando el x, ahora sí el x tiene que estar en el dominio de la función, así le puedo evaluar, siempre y cuando el x esté en el dominio de la función y en la bola de centro A y radio delta, ¿bien? La distancia que hay de f de x al L es más chico que epsilon.
¿Bien? O sea, básicamente, si el X llega a estar en el dominio, o sea, lo que nos está diciendo es que para todos los X que estén en el dominio, bien, lo que pedimos es esto, siempre y cuando el X esté a distancia de A más chico que delta, entonces eso me va a implicar que la distancia que tengo de f de X barra al L es más chico que epsilon. ¿Bien? Fíjense que esto es lo mismo que teníamos para funciones de R en R, lo único que me cambia acá es que estoy tomando norma en vez de valor absoluto. ¿Bien? ¿Por qué tengo que tomar norma? Y porque ahora ya el X vive en Rn, antes siempre vivía en R, entonces la norma era justamente el valor absoluto. Entonces, esto vive en Rn, pero esto vive en R, el resultado, por eso acá sí tomo valor absoluto. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que me dice esto, el límite va a existir siempre y cuando para todo epsilon vos encuentres un delta tal que, y me puedo asegurar que para todos esos X barritas que vivan a una distancia de la más chica que delta, entonces eso me asegura que f en X barrita está a una distancia del límite más chica que epsilon. ¿Sí? Es que esto de acá. Siempre y cuando, o sea, vos me das un epsilon, bueno, yo voy a poder encontrar un delta, es lo mismo de siempre, mientras el epsilon sea más chiquito, seguramente el delta me voy a tener que achicar más, pero voy a encontrar un delta tal que para todos los puntitos que estén a una distancia del punto A más chica que delta, f de esa bolita verde va a estar dentro de este intervalo. ¿Bien? Va a parar a puntos acá, y estos puntos siempre están a una distancia del L menor que epsilon. Eso es lo que me está diciendo eso de ahí. Una consulta, ¿el valor de delta puede tomar el mismo valor que el radio? Sí, eso va a depender de tu función, cuál es el delta que te sirve. ¿Bien? Casi siempre lo que te va a pasar es eso, igual que para funciones de RNR, el delta como te va a depender de este epsilon. Y eso es lo que digo, mientras más chico sea el epsilon, va a ser más chico el delta. Pero eso sí, con lo que podés ver acá, este delta está jugando el rol de radio. Quizás eso a lo mejor me quería preguntar. Porque cuando Eso mismo. eso, sí, pues está jugando el rol del radio, porque fíjate que es lo mismo que teníamos acá, solo que acá lo llamábamos R y ahora lo llamo delta. O sea, lo que me está dando es justamente esto que está graficado acá. Esto de acá, vamos a ponerle así. Eso de ahí es la bola de centro a barra y radio delta, que es esto que traté de graficar acá. Bien, ahí a lo mejor no se ve, pero ahí hay un delta. ¿Bien? Entonces, ahora el delta juega el rol de radio. Entonces, lo que me dice, el límite va a existir el límite, siempre, si para todo epsilon vos te podés encontrar un delta, tal que para los puntos que estén metidos acá en la bolita de centro A y radio delta, f de esos puntos van a parar a una distancia más chica que epsilon. Y ¿por qué acá está un poco escrito así como dominio, intersección, esto? Bueno, porque podría pasar que el punto, imagínense que si mi punto lo tomo que esté acá, en el borde. ¿Bien? Entonces ahora cuando considero la bola, estos puntos, perfecto, están dentro del dominio. Pero estos que tengo acá, los que me quedan acá, no están dentro del dominio del F. Entonces no me puedo acercar por esos puntos. Solo me puedo acercar por estos que están en celeste. Es el equivalente a esto que tenía acá. Cuando yo quería tomar el límite en ese punto, bueno, no podía venir por la derecha. Como el dominio era por la izquierda, me acercaba solo por la izquierda. ¿Bien? Acá pasaría exactamente lo mismo. ¿Bien? Por eso es lo que quiere decir esto, que dominio, intersección, la bola. Como que estoy considerando a todos los que están. Ahora, si el A lo tengo acá interno, me va a quedar que toda la bola está acá adentro. Si es algo así de este punto. O sea, sería como para asegurarnos que la bola siempre esté dentro del dominio y no por fuera.
En realidad, lo que me tengo que asegurar acá en la definición, que con los x en los cuales yo estoy evaluando, son x que pertenecen al dominio. Así puedo evaluar la función, si no, no voy a poder evaluar esto de acá. ¿Está bien? Es como esto, cuando vos tomabas el límite así, cuando venías en R, bueno, no evaluabas la función acá. Si acá no la tenías definida, entonces no la podías evaluar acá. Solo te interesaba acercarte por estos x de acá. ¿Bien? Ok, entonces, fíjense que acá hay una noción, acá es donde se nos complica pasar de R a Rn y ya a R2. O sea, la noción es esta, es que si nos acercamos, o sea, fíjense que a la ahora yo me puedo acercar por acá, por acá, por acá, por acá, por cualquier dirección me puedo acercar a la. ¿Bien? O sea, esto es... El límite va a existir si nos acercamos por cualquier... esto significa eso, que si nos acercamos por cualquier lado al punto A, F siempre se va a acercar al L. F en esos puntos se acerca a L. O sea, la observación que hago acá es esto. La definición establece que la distancia en R entre f de x y L, o sea, esta parte de acá, ¿bien? Se puede hacer arbitrariamente pequeña, haciendo la distancia ahora en Rn entre el x barra y la barra suficientemente pequeña, que vendría a ser esta parte de acá. ¿Bien? O sea, va a existir el límite si a esto lo puedo hacer tan chico como yo quiera. Bueno, para hacer esto tan chico como yo quiera, voy a tener que tomar puntitos x que estén cerca de la A suficientemente... que estén suficientemente cerca de la. ¿Bien? Ahora, lo que digo es que no hay ninguna referencia a la dirección o modo de aproximación, de cómo este x barra se va a aproximar a la. ¿Bien? O sea, porque el tema es que en R que tenemos, si yo tengo la recta y este es mi A, me puedo acercar de dos formas, o me acerco por la derecha o me acerco por la izquierda. ¿Bien? Bueno, ahora el problema cuando estoy en R2 es que al punto A me puedo acercar o por la derecha, o por la izquierda, o por abajo, o por arriba, o por esta curva así, o por esta curva esta, o por alguna diagonal. O sea, tengo infinitas maneras de aproximarme, ¿bien? A un punto. Antes tenía solo por derecha o por izquierda. Ahora puedo, eso es lo que digo, por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, por esta diagonal, por esta otra diagonal, por esta otra, ¿bien? Tengo infinitas maneras de acercarme al punto. Bueno, para que exista el límite es que no importa por dónde me acerque, siempre se tiene que cumplir esto. ¿Bien? Entonces, esto también nos sirve para usarlo para determinar una forma, para saber cuándo no va a existir el límite. ¿Bien? Entonces, si existe el límite, entonces la f de xy tiene que aproximarse a L, ¿bien? Sin importar cómo el x se aproxima a la, si es que viene por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Entonces, una manera para definir, para saber que un límite no existe es esto. Si yo encuentro dos maneras distintas de aproximarme a la barra, ¿bien? En las cuales la función tiene límites distintos, entonces esto nos va a decir que el límite no existe. ¿Bien? O sea, básicamente estoy generalizando esto. O sea, recuerden, cuando hacían funciones de una variable, o sea, si ustedes toman los límites laterales, o sea, si venía por derecha y si venía por izquierda, si esos límites laterales me daban distinto, chao, podía concluir que la función no tenía límite. ¿Bien? Bueno, ahora es lo mismo, solo que en vez de tener límites laterales tengo infinita cantidad de maneras de aproximarme. Entonces, si me aproximo por un lado y me dio una cosa, y si me aproximo por otro lado y me dio otra cosa, listo. Eso me dice que el límite no existe. ¿Bien? Hagamos unos ejemplos. Supongamos que tengo esta función, f de xy, que es xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? Entonces, nos piden que el límite, cuando el x barra tiende al 0 barra, o sea, cuando el xy tiende al 0, 0, no existe. ¿Bien? O sea, esto de acá es lo mismo que decir esto de acá, que el xy tiende al 0, 0. Bien, entonces observemos una cosa. Esta función está bien definida para cualquier punto en el plano, salvo para xy igual a 0. 0.
¿bien? Porque acá es donde se me anularía esto. ¿Bien? Estaría dividiendo por 0 y esto está mal definido. Entonces, el dominio es todo el plano salvo el 0, 0. ¿Bien? Y ahí nos interesa estudiar el límite de esa función. Entonces, nos vamos a acercar al 0, 0 de dos maneras distintas. La primera es nos vamos a acercar al 0, 0 por los puntos del eje X. ¿Bien? O sea, voy a hacer igual y igual a 0 y voy a hacer que tienda de esta manera. ¿Bien? Así. De la forma, o sea, me voy a acercar así. Voy a considerar los puntos de la forma x0 y me voy a acercar con los puntos de esta forma al 0, 0. ¿Bien? Bueno, pero fíjense una cosa. Si yo ahora hago f en x0, es hacer x por 0 más x al cuadrado, sobre, perdón, x al cuadrado más 0 al cuadrado. Bueno, pero ya lo de arriba se me anuló. Entonces la función siempre vale 0. ¿Bien? Entonces tengo que el límite de f de x0, cuando el x0 tiende al 0, 0, bueno, esto es lo mismo, como tengo una única variable, como lo escribo de esta forma así, pero esto de acá ya sabemos que nos dio 0, ¿bien? O sea, no tengo que tomar límite, o sea, le estoy tomando el límite, esto de acá ya es 0, ¿bien? O sea, no importa cuánto valga el x, esto de acá ya dijimos que era 0. ¿Bien? Porque la función se me había anulado al hacer el i igual a 0. Entonces lo que me dio que el límite me da 0. ¿Bien? O sea, básicamente en el dibujo es, si yo me acerco por esta recta, por las de la forma x igual a 0, ya sea que vengo por la derecha o vengo por la izquierda, ¿bien? El límite de esa función ahí me dio 0. Bueno, ahora hagamos una cosa. Vamos a aproximarnos por estas rectas al 0, 0. ¿Bien? Entonces me voy a acercar al 0, 0 por la recta y igual a x. Entonces, ahora lo que voy a tener es que el xy lo escribo de la forma xx, porque el y es igual al x, entonces quiero que el xx tienda al 0, 0. ¿Bien? O sea, que el xx tienda al 0, 0 es lo mismo que decir que el x tiene que tender al 0. Bueno, pero primero evalúo la función en el xx. Me va a quedar que es x... Era x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, pero el y vale x, entonces me queda que es x por x sobre x cuadrado más x cuadrado. Básicamente lo que me queda es esto. Arriba x cuadrado y abajo 2 veces x cuadrado. Esto se simplifica, entonces lo que me queda que es igual a un medio. Bien, o sea que para todos los puntos de la forma xx, la función vale un medio. O sea que para todos los puntos que estén acá en esta recta verde, la función vale un medio. ¿Bien? Entonces después quiero tomar ahora qué pasa cuando el xy tiende al 0, 0. Bueno, me importa para qué valor, y me importa que el x tiende al 0, ya sabemos que esto de acá me dio un medio, eso es clavado, es constante igual a un medio. ¿Bien? Entonces, lo que vimos es, si yo me acerco por esta recta, siempre vale un medio, y si me acerco por esta recta, vale 0. Entonces, no tiene límite, ¿bien? Porque es como que toma dos valores distintos. Entonces, de ahí, de 1 y de 2, concluyo que el límite de esta función, cuando el xy tiende al 0, 0, no existe. ¿Bien? Porque por un lado me da que es 0, y por otro lado, si me acerco por esta recta, me da que es un medio. Entonces el límite no puede existir. ¿Bien? Es como que estaría como generalizando esto como lo de los límites laterales. Solo que acá no es que tengo límites laterales, ¿bien? Sino que tengo un montón de maneras de aproximarme. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Bárbaro. Vamos con otro más. Bien. Entonces, la función ahora que nos dan es f de xy, x al cuadrado más y cuadrado, sobre y. ¿Bien? Y de nuevo, tenemos que probar que el límite no existe en el 0, 0. ¿Bien? Entonces, primero observemos que esta función está bien definida, salvo cuando y es igual a 0. ¿Bien? O sea que el dominio de la función va a ser todo R2, salvo los puntos de la forma x0. ¿Bien? Y donde el x puede tomar cualquier valor. O sea, básicamente es al plano le saco el eje x. ¿Bien? Ese es el dominio de la función. Bien. Entonces queremos ver qué pasa con el límite cuando el xy tiende al 0, 0. Entonces, primero acerquémonos a la función por el eje y. Bien. Vamos a hacer a esta. Nos acercamos. Esto es el 1. Nos
nos acercamos por el eje Y. Bien, nos acercamos al 0, 0 por el eje Y. O sea, vamos a tener, al X lo fijamos igual a 0, bien, y entonces los puntos que me quedan son de la forma 0i y a eso lo quiero hacer tender al 0, 0. O sea, al I lo voy a hacer tender al 0. Que básicamente el dibujo es esto que estoy acá en rojo. ¿Bien? Entonces nos vamos a acercar. Este es el dominio de la función, ¿bien? Es todo el plano menos el eje X. ¿Bien? Y queremos ver qué pasa acá en el 0, 0. Entonces voy a considerar primero de que me acerco por estas rectas en rojo. Entonces fíjense, f en 0i, bueno, me va a quedar que es 0 más i cuadrado sobre i, que en definitiva lo que me queda es i. Bien. Entonces, ahora cuando le tomo el límite a eso, el límite cuando 0i tiende al 0, 0, es lo mismo que cuando el i tiende al 0, de la función f0i, pero f en 0i me quedaba que era i, o sea que tengo que tomar el límite de i cuando i tiende a 0 y eso me da 0. ¿Bien? Entonces, para el primer caso, me dio que el límite es 0. ¿Bien? Entonces, ahora acerquémonos al punto 0, 0, no por una recta, sino por una parábola. ¿Bien? Me voy a acercar al 0, 0 por la parábola y igual a x al cuadrado. ¿Bien? O sea, me estoy acercando por acá o por acá. Profe, ahí elige x al cuadrado para poder simplificar. Ahí, perdón. O sea, porque... ¿Por qué elegí esto? Sí, para poder Sí, simplificar una operación. Sí, exacto, sí. Ok, entonces eso es como arbitrario. poder Sí, elegir sí, un sí, sí. cómic. Es por eso, tenés como infinitas maneras de acercarte al punto, ¿bien? Elijo esta porque sé que me van a dar, como que me van a dar distintas y yo lo que quiero probar es que no existe el límite. ¿Ya? Entonces, bueno, ya me acerqué por un lado y me dio y veo que si ahora pongo que, o sea, acá que hice que el x hacerlo 0, entonces me queda que era la función y. Y básicamente digo, bueno, ¿qué pasa si al i ahora lo hago que valga x al cuadrado? Entonces la función que me va a quedar f de x al cuadrado es esta de acá. Y esto de acá lo simplifico y me queda que es 1 más x al cuadrado. ¿Bien? Entonces me queda dependiendo de x. Profe, Y ahora lo que me interesa a mí es hacer que el x al cuadrado vaya a 0, al 0, 0. ¿Bien? Bueno, pero este punto, x al cuadrado va a ir al 0, 0, eso es equivalente a decir que el x va a ir al 0. ¿Bien? Porque si el x va al 0, el x al cuadrado también va al 0. ¿Bien? Entonces tengo que tomar el límite, porque ahora mi función es como que pasa a ser de una única variable. Es la variable x. Entonces, la evaluada acá, ¿cuánto vale f en x cuadrado? Es esto de acá, 1 más x al cuadrado. Y ahora eso, al 1 más x al cuadrado, le tengo que tomar el límite cuando x tiende a 0. Y este límite de acá lo que me queda es 1. ¿Bien? Entonces la conclusión es, si vengo por las rectas esta roja, ya sea por arriba o por abajo, el límite siempre me va a dar 0. Y si vengo por la parábola, ya sea por la rama esta de la derecha o por la rama esta de la izquierda, el límite siempre me va a dar 1. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Bien? Porque si vengo por un lado me da una cosa y si vengo por otro lado me da otra cosa. ¿Bien? Y para que exista el límite, no importa por cómo me acerque al punto, siempre me tendría que dar lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Bien, y acá les dejo como ejercicio que usando la definición esta que habíamos dado acá, con epsilon y delta, traten de hacerla para probar que el límite de esta función sí existe. Ok, entonces vimos límite y ahora lo que sigue es continuidad. Queda esto y ya terminamos la clase de hoy. Bien, esto lo borramos que era al principio lo que dijimos. Entonces vamos a definir continuidad. ¿Bien? Entonces, dado una función f, definida en algún dominio de Rn, y un a en Rn, entonces vamos a decir que la f es continua en A. ¿Bien? Sí, es la misma definición que teníamos para funciones de Rn. ¿Bien? ¿Qué tiene que pasar? Que el dominio, que el punto esté en el dominio, que exista el límite de la función en ese punto, y que el límite sea igual al valor de la función en ese punto. ¿Bien?
Sí. Cuando tenemos la noción del límite, el límite lo podemos tomar para cualquier punto que esté fuera del dominio. ¿Bien? Pero cuando hablamos de continuidad, el punto A barra tiene que estar en el dominio. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo decíamos que era continua? Cuando existía el límite y el límite me daba lo mismo que la función en el punto. Es la misma que para funciones de RNR. ¿Bien? Y análogamente, como teníamos para funciones de RNR, o sea, esto es lo que nos daba que la función era continua en A, en un punto. ¿Bien? Acá lo que dijimos es continua en A. ¿Bien? Si vale esto. Si vale que el A tiene que estar en el dominio y que el límite tiene que existir y ser igual al valor de la función. ¿Bien? Bueno, ahora, si eso vale para cualquier punto del dominio, entonces la función va a ser continua en todo su dominio. ¿Bien? O sea, la función es continua si es continua para todo x del dominio. Si es continua para todo a barra del dominio. Eso sería lo mismo que teníamos para funciones de RNR. ¿Bien? Y la última observación, y con esto termino, es que valen las mismas propiedades, ¿bien? O similares a las que tenían funciones para funciones continuas de RNR. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo dos funciones f y g que son continuas, entonces la suma de esas dos funciones me va a quedar que continua, la resta de esas dos funciones me va a quedar continua, el producto de esas dos funciones me queda continua y así. ¿Bien? Si las compongo, bueno, no, porque acá voy a ir de Rn a R. ¿Bien? Pero estas cosas de acá siguen valiendo. ¿Bien? Si las multiplico por una constante, va a seguir siendo continua. ¿Bien? Todo eso que valía para funciones de RNR. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con esto ya terminamos por hoy. Bien, o sea, entonces un repaso rápido, lo que definimos eran funciones ahora de varias variables. Bien, entonces, dada una función de varias variables, tenemos su dominio, que es un subconjunto de Rn, ¿bien? Donde viven esas variables, ¿bien? Que es el conjunto de Rn donde la función está bien definida. La imagen o rango es un subconjunto ahora de R, ¿bien? Y ¿qué iban a hacer? Bueno, iban a ser, si estamos pensando en funciones por ejemplo, de R2 en R, bueno, iban a ser los z, con la notación que... Tal es que existe un punto en el dominio, tal que f de xy me devuelve el z. ¿Bien? Y el gráfico justamente ahora es un subconjunto de Rn más 1. Básicamente es lo mismo que teníamos para funciones de cuando íbamos de R en R. Antes hacíamos x, f de x, bueno, ahora es lo mismo, solo que el x hay que acordarse que es un x que vive en Rn. ¿Bien? Por eso lo ponemos como x barrita y f de x barrita. ¿Bien? Entonces, vimos algunos ejemplos de funciones, definimos su dominio, su imagen, y para algunas funciones... Sí. Disculpa que interrumpa. Yo tenía una duda ahí en el tema de cuando calculamos la imagen de las funciones. Viste que hay dos métodos, y cuando hace con z, digamos, ahí me pierdo un poco cómo sería la lógica para sacar la imagen, digamos. Eso es lo que no me queda muy en claro cómo sacarla, digamos. Primero, tenés que... O sea, lo que yo te diría es, primero tenés que fijarte bien más o menos cómo es esta función. O sea, pensarla como función de una variable. Una vez que esto está bien definido, por ejemplo acá, digo, bueno, esto es un número, x por y tiene dos valores. Bueno, para que esto esté bien definido tiene que ser mayor que 0. Pero después pensar en esta función, la función raíz. Bueno, la función raíz vos ya sabes que siempre... vamos a ponerlo acá. La función raíz, vos sabés que siempre va a ser mayor o igual que 0. Claro. Bien, entonces ya de entrada la imagen me va a quedar que es un subconjunto, o sea, la imagen de la f, en este caso, sé que va a estar incluida en el 0 infinito. Bien, podría ser de cómo esté que no me dé hasta ser infinito, que me dé algún subconjunto acá adentro, pero ya de entrada tiene que estar metida acá adentro. Bien, claro. Yo voy viendo la función. Y después sí, ahí ya vas a ver qué pasa con el argumento de cómo está definido ahí adentro. Entonces, yo lo que decía acá, como fuimos haciendo esto, decían, bueno, esto está bien definido siempre y cuando lo de acá adentro sea positivo. Y el x por y lo puedo hacer tan grande como yo quiera. En definitiva, la tengo definida para todos los...
esto de acá lo puedo llamar T a este producto, y ese T, haciendo el producto de cosas o que siempre son positivas o que siempre son negativas, ese T lo puedo hacer siempre mayor que 0, tan chico y tan grande como yo quiero. O sea que barro con todos los T en el intervalo ser infinito. ¿Bien? Entonces, por eso después digo, bueno, la función, esta va a ser su imagen. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacía con este método? Bueno, ¿qué me dice? Un punto va a estar en la imagen si existe un xy, tal que f de xy me dé ese punto. ¿Bien? Entonces, acá yo agarraba cualquier punto z cualquiera. ¿Bien? Lo único que sabía es que era mayor o igual que 0, porque digo que la imagen va a ser mayor o igual que 0, para los z mayor o igual que 0. Entonces digo, bueno, lo que tengo que encontrar es un punto de la forma xy, tal que f del xy vaya a parar al z. ¿Bien? Y entonces lo que dije es, bueno, dado el z, lo único que tengo que hacer es agarrar, y quién es el xy que me va a servir, es el hacer las dos variables iguales a z. Entonces digo que f ahora de z, ¿qué me estaría quedando? Es raíz de z por z, que eso es raíz de z cuadrado, que eso sería el módulo de z, pero como el z es positivo, me devuelve z. Entonces encontré un par en el dominio, ¿bien? Que lo llamo xy, tal que... Te devuelve z, digamos, cuando lo exactamente. exactamente. Quizás lo que hubiese faltado aclarar acá, que está bien que este xy pertenece al dominio de la f. ¿Por qué pertenece al dominio de la f? Porque es de la forma zz, con z mayor que 0. Entonces, como el z es mayor que 0, pertenece a este cuadrante de acá. ¿Bien? O sea, si acá tengo el valor, imaginémonos que z vale, no sé, 3. Entonces quiere decir que ¿quién va a ser el punto acá? Va a ser el punto 3, 3. ¿Bien? Porque al x lo hago igual a z, que es 3, y al y también. Entonces el punto, básicamente lo que estoy diciendo es, encontré un punto en el dominio tal que f de ese punto va a parar al z. Eso es lo que estoy haciendo. Ah, estamos, profe. Ahí bien. Muchas gracias. Genial, bien por preguntar. Profe. Ok, entonces, sí, yo tenía otra duda, pero será el límite. Dale. Bueno, eso. Entonces, definimos esto: dominio, imagen y el gráfico, y después lo que vimos, la noción de límite. Y para hablar de la noción de límite, primero definimos lo que era la bola, ¿bien? Que es un subconjunto en Rn, que básicamente era la generalización, lo que queríamos generalizar. Intervalos, ¿bien? El intervalo abierto, estamos trabajando en la bola abierta, el intervalo abierto, o sea, en n igual a 1, lo que me queda un intervalo centrado en A y de longitud 2R, en n igual a 2 lo que me queda un disco centrado en A y de radio R, y en n igual a 3, ahí sí lo que me queda es una esfera centrada en A y de radio R. ¿Bien? Entonces vimos después la noción de límite, y era básicamente lo mismo que teníamos para R, solo que acá la complicación es que cuando nos acercamos a un punto A, ya no nos acercamos como para R teníamos por derecha o por izquierda. Acá tenemos infinitas maneras de acercarnos. ¿Bien? Entonces, la noción de límite acá es, no importa por qué lado te acerques y cómo te acerques, siempre te tiene que dar lo mismo. ¿Bien? Entonces, esa fue la observación que hicimos, y que muchas veces esta observación nos permite probar cuando un límite no existe. ¿Bien? Hicimos algunos ejemplos que, por ejemplo, en este nos acercamos. La idea era que pasaba en el 0, 0, si existía el límite o no. Entonces nos acercábamos por la recta, por el eje X, por lo rojo, que está pintado en rojo, y nos daba 0, mientras que si nos acercábamos por esta recta en verde, la recta igual a X, nos daba un medio. Entonces, como acercándonos por lugares distintos, nos da valores distintos, concluimos que el límite no existe. Bien, ¿cuál era la pregunta? Sí, era si para calcular el límite, sí. O sea, el límite cuando el vector X tiende al vector A, de f de X, podríamos, o sea, podríamos expresarlo como el límite cuando X1 tiende a 1, del límite cuando X2 tiende a 2, y así hasta el límite cuando Xn tiende a n de f de X1. Sí, X2. sí. Me parece. Es esto. Es esto de acá. A ver si estoy pintando. Es esto. Esto que está de manera compacta acá. ¿Bien?
en realidad lo que significa es esto, que el x1 va a tender a la coordenada 1, que el x2 va a tender a la coordenada a 2 y el xn va a tender a la coordenada a sub n. Eso. Claro, pero ¿podemos separar los límites por variables? Sería como resolver n límites. No, porque acá fíjate que tu función, no es que como tenías con las funciones vectoriales que tenías distintas coordenadas, acá tenías una única f. Fíjate en las fórmulas, siempre tenemos una única f. ¿Está bien? No sé si esa es la pregunta. O sea, para funciones vectoriales lo que teníamos era una f que iba de R a Rn. Entonces teníamos la función coordenada 1, la función coordenada 2 y la función coordenada enésima. ¿Bien? Entonces el límite de la f era el límite de cada una de las funciones coordenadas. Pero acá tenemos una única función coordenada, porque vamos de Rn a R. ¿Bien? Fíjate que tengo una única. Lo que tengo acá son más variables. Entonces lo que puedo hacer es fijar alguna de las variables o acercarme. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿bien? Es como que yo me quiero acercar al punto 0, 0. Y entonces digo, bueno, me voy a acercar, es como que a la variable y acá ya la hice que esté en 0. Porque la fijé igual a 0. Y a la x me voy a acercar tanto como yo quiera. Entonces, este punto me acerco tanto como yo quiera al punto 0, 0, siempre y cuando al x lo acerque al 0. ¿Ya? O lo mismo de esto acá. Si yo a la variable y ahora hago que tome el valor x y digo, bueno, entonces el xy va a ir al 0, 0 siempre y cuando el x vaya al 0, 0, al 0. ¿Bien? Y me estoy acercando por esta recta acá. No sé si está claro o no. Sí. Y si quisiéramos calcular el límite, o sea, porque yendo de todos lados me da el mismo. Sí o sí tiene que ser una función entonces. Ahí habría que hacerlo, eso, por definición. Que es este ejercicio de acá. ¿Bien? Ah, claro. Ustedes lo que quieren es, dado un epsilon, o sea, esto que tengo que hacer acá es como, dado epsilon mayor que 0, busco delta mayor que 0, tal que si la norma del punto xy menos el punto 0, 0 es menor que delta, menor estricto que delta, eso me implica que la distancia que hay, ahora pongo valor absoluto, de f del xy menos el límite, que en este caso el límite me están diciendo que es 0, entonces menos el 0, eso es menor que epsilon. ¿Bien? Entonces, la idea es lo mismo que hacían ustedes cuando estaban funciones de RNR. Partían de acá y querían hacerlo menor que epsilon. Bueno, y ahora es lo mismo. Van a tener que usar algo. No, perdón. Partían de acá y querían forzar que esto sea más chico que... Despejar, perdón. ¿Quién era el delta que tenían que tomar en función del epsilon? Profe, el menos cuadrado, sí, ¿era menos delta eso? Perdón, ¿dónde? Menos. Ahí, eso de que hay un signo menos y lo que está al lado del signo menos. ¿Acá? No, en f de x. Lo leo y vos me decís. O sea, yo lo que dije, esto es xy menos el 0, 0, la norma tiene que ser más chico que delta. Y si eso pasa, me va a implicar que f de xy menos el 0 es más chico que delta. Nada, era un 0. No dije nada. Sí, me salió f un 0. Esto de acá. Sí, gracias. Eso. ¿De dónde viene este 0? Esto, de que es el límite. Claro. Y el límite me están diciendo que es 0. ¿Bien? Por eso puse eso. ¿Bien? O sea, si vamos a la definición, tenía que hacer eso. X menos el punto, la barra en este caso es el 0, 0. ¿Bien? O sea, lo que estoy poniendo ahí abajo es x, y menos el 0, 0. ¿Bien? Menor que delta me va a implicar que f de x, y menor que 0. Y acá va en módulo porque esto está en R, pero acá va en valor absoluto porque esto está en R2.
Entonces sí, es cierto, para probar que un límite existe es como que tengo que usar la definición. Para probar que un límite no existe, basta con hacer esto. Basta por encontrar dos caminos distintos y que los límites me den distintos. Ya ahí concluyo que el límite no va a existir. ¿Bien? Ahora, si pruebo por un lado me da una cosa, si pruebo por otro lado me vuelve a dar lo mismo, pruebo por otro lado me vuelve a dar lo mismo, bueno, ya tengo un indicio que el límite puede existir. ¿Bien? O sea, que me dé igual por dos caminos no quiere decir que el límite exista. ¿Bien? Porque tendría que probarlo por infinitos lugares. Eso es la diferencia que teníamos con R. ¿Bien? O sea, si existía el límite por derecha y por izquierda y ambos me dan lo mismo, ya concluíamos que existía el límite. ¿Bien? Pero ahora no puedo hacer eso porque tiene que existir por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, por esta diagonal, por esta otra, por esta. O sea, lo tendría que probar por infinitas, de infinitas maneras, ¿bien? Por infinitas direcciones acercándome al punto. Y eso es imposible. Entonces, directamente, todo eso lo pruebo por definición acá todo de una. No sé si es eso lo que me preguntaban. Profe, y cuando yo calculo el f de x menos el límite es menor que epsilon, el epsilon, sí. ¿Cómo elijo el epsilon? ¿Cómo lo puedo calcular? No, el epsilon está dado. Lo que tenés que encontrar vos es el delta y ese delta te va a quedar en función de epsilon. No me acuerdo, capaz que lo decía, no lo leí, pero en el que tenemos que demostrar ahora nosotros, nos daban el epsilon. ¿No te daban, perdón? No, porque nosotros acá lo que estábamos haciendo es demostrar que no existía, entonces no nos daban. Entonces, como ya sabíamos que no existía, o sea, como nos dicen esto, demuestra que no existe, entonces lo que usamos es acercarnos por dos lados distintos y ver que nos dan valores distintos. Entonces, por eso concluimos que no existe. ¿Bien? Si te dicen demuestre que el límite existe, es esto. Es como, bueno, voy a decir, bueno, fijo un epsilon y para ese epsilon voy a encontrar un delta. Ok. ¿Bien? O sea, volviendo acá esto, es como que fijas el epsilon y para ese epsilon tenés que encontrar este delta. ¿Bien? Entonces, básicamente hacen igual que empezaban con Rn. Empiezo con esto de acá. ¿Bien? Y ahí voy a despejar quién tiene que ser el delta. No, perdón. No estoy confundido. Empiezo con esto de... Sí, está bien. Lo mismo que hacían para funciones de RNR. ¿Bien? Pero bueno, yo se los dejé como ejercicio, pero creo que en el práctico después no tienen tanto de mostrar por definición. Pero por si alguien tiene ganas, es como un buen ejercicio. ¿Bien? Creo que en el práctico la mayoría de lo que vamos a usar es esto, de probar que no existen ciertos límites. Y lo importante es esto, que les quede bien en claro la noción de por qué, de que para que exista no importa desde qué lado me acerque, siempre me tendría que dar lo mismo. ¿Bien? Entonces, si por dos lados distintos me da diferente, no existe. ¿Bien? Eso es lo importante. O sea que sí. Para calcular límite en este tipo de funciones con varias variables ya es más difícil computacionalmente, porque ya tenés que aplicar definición y no podés hacer como antes. Porque ¿cómo hacía como antes? O sea, porque el límite para los reales tenés solo dos límites. Claro, sí, exactamente. Acá es como me tengo que acercar. Es como, ¿cómo uno hace el proceso de esto? Te acercas por no sé, eso, me acercaría acá, por derecha y por izquierda, veo que me da. Me acerco por arriba y por abajo, veo que me da. Bueno, si ya me da lo mismo, es como, puede ser que tenga. Me acerco por alguna otra curva, como hicimos acá, no sé, por x igual a x cuadrado. Veo que me da lo mismo. Entonces, ya es un indicio que puede existir ese límite. Entonces, ahí sí lo trato de probar por definición. ¿Bien? Pero porque digo, no puedo concluir que porque por 5 lugares distintos me acerqué y me dio el mismo valor, el límite existe. Porque puede ser que exista otro, de una manera más rebuscada de acercarme, donde me dé distinto. ¿Bien?
Entonces, como acá nunca voy a cubrir todas, tengo que acudir a la definición. Claro, claro. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda? Ya se hizo tarde. Si descansan un rato y van al práctico. Pero bueno, vean, repasen esto y cualquier cosa la clase que viene, hacemos un breve repaso, ¿bien? O sea, de ahora y por las próximas clases vamos a ir con esto, con funciones de varias variables, ¿bien? Lo próximo que queremos ver ahora es la noción de derivada, ¿bien? Eso va a ser parte de la clase que viene. Voy a apagar antes que me olvide acá. Y vamos a ver funciones estilo que vayan